El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados, más de 9.000 muertos, miles de millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus. El 10 de febrero, el coronavirus llega a las 1.000 víctimas en todo el mundo y supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Un día después, la Organización Mundial de la Salud le da nombre al coronavirus y pasa a conocerse como COVID-19. 48 horas más tarde, muere la primera persona por el brote en Europa. Egipto registra un caso de coronavirus y se convierte en el primero en el continente africano, mientras el número total de muertos alcanza los 1.500. El 19 de febrero, Irán anuncia 2 casos de coronavirus y horas más tarde confirma la muerte de ambos. El 21 de febrero, se registra un aumento exponencial de los casos de infectados en Corea del Sur, superando los 200, y vinculan el contagio a una secta religiosa. Postrado de rodillas, el líder de la secta Shincheonji pide perdón por los casos de coronavirus en Corea del Sur. 2 días después, Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 26 de febrero llega el primer caso de coronavirus a Sudamérica. Brasil confirma que un hombre que volvió de Italia dio positivo. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. Tenemos el inmenso desafío de gestionar recursos de manera eficiente, atendiendo a las necesidades de la población y teniendo como eje a las personas. El mundo atraviesa horas de tensión. Tenemos coronavirus en la República Argentina. Buenas noches para todos. Agradecerle la paciencia y la espera. Terminamos 2 importantes reuniones. La primera que se está llevando adelante de las 5 de la tarde con la Junta Nacional de Emergencia, con miembros de la Junta Nacional de Emergencia, ampliada con los ministros, y la otra que se dio paralelamente con las autoridades de los distintos partidos políticos, que la situación ameritaba compartir la información y las decisiones. Estamos en una fase distinta de la que venía atravesando el país a partir de los 4 casos confirmados, y por ende esa fase amerita un cambio de actitud y un cambio de acción por parte del gobierno. En ese sentido hemos estado trabajando bajo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos estado analizando los procesos más exitosos de países que ya vienen teniendo este virus hace varias semanas, y en ese sentido hemos tomado algunas decisiones. Obviamente adelantamos que no alcanza con las medidas que tome el gobierno, que ya se las vamos a mencionar, que es muy importante contar con la población, con la concientización de la misma, con la solidaridad, sabiendo que este virus afecta mayoritariamente a los adultos mayores. Y en ese sentido, el orden de prelación, el orden de importancia va a ser aquellos que puedan ser castigados más duramente por el coronavirus. Hemos trabajado sobre 4 ejes. El eje de la introducción al país de personas infectadas, el eje de la transmisión o la propagación, el eje del diagnóstico y obviamente el eje del tratamiento. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto
una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Al mismo tiempo, la prohibición de descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros. Internamente, hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. Estuvimos hoy en la ciudad de Durazno, reunido con el Congreso de Intendentes, con todos los intendentes de todo el país, y reunido con los 19 coordinadores de los centros de emergencia departamental, quienes concurrimos, el prosecretario de la Presidencia, quien habla, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el director de Salud, Miguel Asqueta. Obviamente contamos con la presencia de la presidenta del Congreso de Intendentes, que coordinó la reunión, y además con el coordinador del SINADE, director ejecutivo del SINADE, Sergio Rico. Obviamente lo que hicimos fue transmitir las resoluciones que ayer fueron públicas, realizadas por el presidente de la República en el marco de una reunión de la Junta Ampliada de Emergencia con todos los ministerios y con la presidencia del Congreso de Intendentes. En segundo lugar, intercambiar con los diferentes gobiernos departamentales, alcaldes y ediles, porque tuvieron los presidentes del Congreso de Alcaldes y el presidente del Congreso de Ediles acciones coordinadas para llevar calma a la población, pero que todo el mundo tenga claro que el gobierno está trabajando firme y a paso acelerado para trabajar en la principal tarea que tenemos para combatir este virus, que es la prevención. Prevención. En ese sentido, a raíz de dos confirmaciones del día de hoy, de algunos casos sospechosos que se va a expresar el ministro Salinas, entre las medidas que se están instrumentando, porque esto es muy dinámico, se van a ir instrumentando para trabajar en prevención todo lo posible, medidas a lo largo de los diferentes días. Queremos anunciar algunas cosas. En primer lugar, va a haber un parte diario del Ministerio de Salud Pública al final del día informando la situación. Para nosotros la transparencia en la información es clave. Lo segundo dirá cómo se instrumenta, pero va a haber un call center 0800 1919 del Ministerio de Salud Pública para que toda la población pueda consultar al respecto del coronavirus. Tercero, el ministro está coordinando una reunión con todas las instituciones de asistencia privada, pública, emergencias médicas móviles, para tener el mismo protocolo de atención y trabajar en domicilio y no colapsar lo que ha pasado en otros países, las emergencias. Cuarto, vamos a estar en sesión permanente el Sistema Nacional de Emergencia con los Centros de Coordinación Departamental en teleconferencia todos los días. Quinto, en una reunión que tuvo hoy de tarde el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el actual presidente del CODICEN, de la ANEP, Wilson Neto, y el futuro presidente de la ANEP, Robert Silva, en consulta recién con el presidente de la República sobre algunas medidas propuestas, al respecto. Bueno, se ha tomado la resolución, demostrando que esto es muy dinámico y que vamos a trabajar muy duro en forma de trabajar en materia de prevención de medidas. Aunque parezcan tajantes, vamos a trabajar en materia de prevención de medidas, que es el principal arma que tenemos para evitar la propagación. Se van a suspender las clases por 14 días, estas 2 semanas que quedan, y se va a encomendar a la ANEP que lo instrumente, tanto en instituciones públicas como privadas, instrumentando con el SINAE, con el CODICEN y con el MIDES el aseguramiento de, tanto en las escuelas, en los CAIF, en los centros MEC, en los CECAP, la provisión de la comida necesaria que se estaba dando habitualmente a los niños y niñas que allí estaban concurriendo. O sea, no solo no se va a tomar asistencia, como se anunció ayer, sino que ahora se suspenden las clases por 14 días en los centros públicos.
los centros privados a todo nivel.